En aquel tórrido año 62, una disputa entre Kennedy y los Castro casi nos lleva a una guerra mundial nuclear, la famosa crisis de los misiles. Entonces, ¿qué demonios sucedió en apenas 3 años, entre el 59 y el 62, para que estos buenos amigos se conviertan en enemigos? Y una respuesta generalmente aceptada es por culpa de los políticos norteamericanos. Al cabo de pocos meses, el nuevo gobierno demócrata comenzó a presionar a Castro para que se transforme en un nuevo Batista. Pretendían elegir sus ministros y desplegar tropas norteamericanas para disuadirlo de cualquier intento de radicalización futura. Evidentemente, no estudiaron bien qué clase de mente criminal tenían delante suyo, y lo empujaron a convocar al canciller ruso Anastas Mikoyan, quien poco antes lo había llamado despectivamente un aventurero burgués. En un abrir y cerrar de ojos, aquel abogado nacionalista de familia acaudalada se abrazó al líder de la Internacional Comunista, Nikita Khrushchev, jurando ser por siempre marxista-leninista, aunque no había leído siquiera un solo tomo de la obra de Marx. Ironías del destino, tras 638 supuestos intentos de homicidio por parte de la CIA, nunca terminaron con la vida de Fidel. Aunque poco tardaría John Fitzgerald Kennedy de despedirse de la suya, justo cuando se negaba a entrar a la guerra de Vietnam. Coincidencias, ¿no? ¿Se acuerdan de esas tertulias misteriosas de Castro en el living de los Rockefeller? Bueno, inmersos en el espeso humo del tabaco, establecieron un acuerdo para que entre las décadas del 60 y 70, el magnate yanqui le pagara $1 millón mensuales con el fin de que sus tropas protejan los pozos petroleros de la Standard Oil en Angola. Un alquiler desprendido del presupuesto que Rockefeller asignaba al programa de estudios cubanos del Centro de Estudios Latinoamericanos en Harvard. Misma institución, siempre patrocinada por Rockefeller, que financiaría la primera traducción al inglés de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Una causa notoriamente más noble, ¿no? A propósito, a través de las becas de la Fundación Rockefeller, y concretamente de este programa de estudios cubanos, cientos de empleados del régimen, especialmente médicos, han disfrutado de cursos gratuitos en la universidad más elitista del mundo, Harvard, que al común de los mortales le costarían cientos de miles de dólares por cabeza. De ahí proviene el secreto mejor guardado de la prestigiosa medicina cubana, y de aquel mismo bolsillo, del mismo sujeto que financió a dictadores de derecha como Pinochet y Videla, nacerían los institutos de investigación castrista, que según el régimen desarrollaron desde medicinas contra el SIDA hasta armamento de gran alcance entregado a los querubines de las FARC y otros antros. Pero como dijo el propio Castro, nadie protege al socialismo en Cuba más que los Estados Unidos. Y es que nunca les interesó cargarse a Castro. Sobre los 638 intentos fallidos, Bush padre, que fue director de la CIA y presidente a comienzos de los 90, confirmó que nunca quisieron matarlo. Y el motivo es claro: él simbolizaba una presunta amenaza permanente a la seguridad nacional. Se convirtió en la excusa perfecta para mantener enormes negocios de la inteligencia, escuadrones dedicados íntegramente a la materia, como la guerra contra las drogas, diseñada desde el comienzo para no ganarse nunca. El atraso de Cuba es el futuro que quiere vendernos Klaus Schwab, alumno de Kissinger e íntimo amigo de Putin. Schwab, que tiene en su oficina una estatua de Lenin, elogió la drástica caída de las cantidades de ganado desde el comienzo de la revolución. Antes de la llegada al poder por parte de Fidel, en el 59, la isla contaba con 6 millones de cabezas vacunas, mientras que actualmente, con 60% más población, apenas reúnen 4 millones de vacas, y todas pertenecen al Estado, ya que ni siquiera sus legítimos propietarios pueden sacrificarlas sin su permiso. Mientras Cuba era en el 59, antes de los Castro, la nación americana con más electrodomésticos por habitante, superando a Estados Unidos, Canadá y Argentina, hoy es el piso del ranking mundial, por debajo de los países más castigados de África, por debajo incluso de Palestina y de Corea del Norte.
La isla más famosa del Caribe está en llamas, material y políticamente, aunque según el gobierno han logrado controlar después de una semana el incendio en su mayor depósito de combustible, cerca de la base de supertanqueros en la ciudad de Matanzas. Y el acontecimiento no solo ha puesto fin a 2 vidas hasta el momento, más 16 desaparecidos, 200 lesionados y 5.000 desplazados de sus hogares, con una estela de humo que llegó a cubrir hasta Mayabeque y La Habana, mientras más cerca de su punto de origen se reportaron lluvias tan tóxicas como el comunismo. Este incidente también ha reforzado la conveniente política de apagones de energía masivos y programados, que han llegado para quedarse. Según la versión oficial, el fuego se habría iniciado el viernes 5 de agosto en la noche, cuando un rayo fatídico cayó en el tanque de almacenamiento, y luego se propagó en un segundo depósito que explotó el sábado y en un tercero que explotó el domingo. A nadie le sorprende que dentro del país nadie cuestiona esta versión. Al fin y al cabo, la libertad de expresión se hace desear hace más de 6 décadas. No obstante, lo increíble es que ni siquiera en los medios de comunicación de Estados Unidos, de España, de México, de Argentina, en fin, del resto del mundo, se haya cuestionado este relato tan endeble que hasta roza el absurdo. Porque, señores, el propio Granma, es decir, el diario del régimen, dio cuenta en notas anteriores que los depósitos contaban con pararrayos, y el historiador centroamericano especializado en meteorología Luis Enrique Ramos Guadalupe reseñó que no existen precedentes de un hecho similar, que se trataría del evento más devastador asociado a un rayo en la historia del Caribe. Pero hoy enmendaremos esta nebulosa de dudas y sospechas, y les explicaré que las causas de esta catástrofe ardiente se relacionan mucho más con la historia de la isla que con una cuestión climática, puesto que este territorio, uno de los últimos enclaves del comunismo clásico marxista-leninista en el siglo XXI, ha devenido en un extenso laboratorio para las políticas globalistas más feroces, puesto que en ningún otro lugar se respeta menos la vida y la dignidad de las personas que en un infierno en miniatura de estas características, que además se ubica a convenientes 700 kilómetros de la Florida, y por lo cual sus ciudadanos están siendo los cobayos de un experimento social vinculado directamente al gran reinicio y a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Un experimento que también ha causado un revuelo similar en otra isla, en Asia-Pacífico concretamente, Sri Lanka, y que muy probablemente más temprano que tarde desemboque en tu país, sea España, donde la coalición social comunista que manda en la Moncloa acaba de prohibir el aire acondicionado, o en México, con un buen amigo del castrismo y de Larry Fink al mismo tiempo reposando en el Palacio de los Pinos, o en Colombia, con la misma situación en la Casa de Nariño, lo mismo que en Argentina, Chile, Perú o los Estados Unidos, da igual. Así que por tu propio interés te invito a prestar máxima atención hasta el último minuto de este informe y a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo. Comenzamos. Ante todo, cabe destacar que durante el último siglo y medio el destino de esta pobre isla estuvo signado directa o indirectamente por la Casa Blanca. Fue la última nación americana en independizarse de España, pero de una manera extraordinariamente particular. En 1898 se sustituyó el yugo del Imperio Español por el yugo de un protectorado militar norteamericano, que persiguió ni más ni menos que hasta los héroes de independencia, empezando por el liberal José Martí, que irónicamente había vivido refugiado
refugiado en los Estados Unidos. Todo comenzó con numerosas ofertas de compra de la isla a la corona española, realizadas por los presidentes John Quincy Adams, James Polk, James Buchanan y hasta el general Ulysses S. Grant. La de este último surgió en el contexto de la Revolución de 1868 y la posterior Guerra de los 10 años, surgida con el Grito de Yara, una proclama en favor de la independencia cubana y la equidad que lideró Carlos Manuel Céspedes, rodeado de burgueses liberales y honrados hacendados orientales que aspiraban además a abatir el ruinoso monopolio español, que absorbía a precios miserables la totalidad de sus productos y el fruto de su trabajo. La monarquía peninsular rechazó todas y cada una de las ofertas estadounidenses y tras aplastar, no sin mucho esfuerzo, los primeros levantamientos independentistas, reforzaron la opresión y también la depredación. En 1891 se lanzó el arancel Cánovas, que lleva el apellido de Isidro, el sempiterno primer ministro español, que obligó a los habitantes de Cuba a comprarle la ropa exclusivamente a los industriales barceloneses, o de lo contrario, a quedarse desnudos, como Dios los trajo al mundo. 4 años más tarde, con el Grito de Baire, estalló la guerra necesaria, y en 1897 Washington declararía este conflicto perjudicial para sus intereses, amenazando a Madrid para que realice reformas que conduzcan a la pacificación, y entre líneas, por supuesto, que beneficien al tío Sam. Sin obtener respuesta, para el año siguiente, el atrevido accionar del magnate de prensa William Randolph Hearst dio el puntapié final para la confrontación. Dueño de una malicia literaria, este estudiante de periodismo expulsado de Harvard había construido el mayor imperio de medios de comunicación del que se tuviera conocimiento, y con una cobertura morbosa y efectista sobre lo que ocurría en la isla, estaba dispuesto a desatar como sea la intervención estadounidense, a cualquier precio, puesto que tenía claro que una guerra internacional de estas características dispararía al máximo la demanda de sus periódicos. Apoyado por un contubernio de políticos y auspiciantes inescrupulosos, obsesionados con plegarse a esta oportunidad de negocios, Hearst exageró los crímenes reales de los opresores españoles, como la miseria forzosa de los isleños o el asesinato de disidentes pacíficos. Y en ocasiones se inventaba de lleno otros crímenes, como que la metrópoli les había prohibido aprender a leer o que existían campos de concentración gigantescos donde obligaban a trabajar y a parir a las mujeres embarazadas. Ejerciendo una presión exacerbada, Hearst y sus lobistas lograron que el presidente William McKinley envíe al acorazado de segunda clase Maine a las costas de La Habana, como una maniobra intimidatoria que tuvo lugar en enero de 1898. En respuesta inmediata, Madrid envió al crucero español Vizcaya a merodear el puerto de Nueva York. Pero 3 semanas más tarde no se habían iniciado hostilidades, hasta que en la noche del 15 de febrero, una explosión ilumine el malecón habanero. El Maine acababa de explotar por un desafortunado accidente, que algunos atribuyen a un error mecánico, pero muchos historiadores indican como un sabotaje perpetrado directamente por agentes de Hearst. Sin indagar ni esperar investigación alguna, Hearst, un Bill Gates del siglo XIX, por cierto en quien se inspira la película Citizen Kane, ordenó publicar que el banco había caído por una bomba enemiga, y poco más tarde se declararía la guerra entre ambas potencias. En menos de un trimestre, las fuerzas de McKinley sometieron por completo a los realistas, que arrogantes como de costumbre se ufanaban de contar con décadas de tradición marítima militar frente a un adversario al que ridiculizaban como un burdel de campesinos borrachos y ladrones analfabetos. Y parece que el burdel no se los perdonó. Los españoles no solo perdieron Cuba, sino también Filipinas. Y a esas alturas, McKinley ya no necesitaba de la inspiración de Hearst para alimentar sus ambiciones imperiales. Como decimos en Argentina, estaba subido al pony. Después de la victoria caribeña, elevó el rango de sus aspiraciones a la categoría de revelación
revelación divina. Cito literal a William McKinley, presidente de Estados Unidos. A continuación, la narración continúa bajo los más estrictos parámetros de contenido documental, informativo, educativo y periodístico de YouTube. Yo caminaba por la Casa Blanca, jornada tras jornada, hasta entrada la noche, y no siento vergüenza al reconocer que más de una vez he caído de rodillas, suplicando luz y guía al Dios Todopoderoso. Y en una ocasión, bien tarde, tuve la suerte de recibir su orientación. No sé cómo, pero la recibí. El Señor me comunicó, primero, que no debemos devolver las Filipinas a España, lo que sería cobarde y deshonroso. Segundo, que no debemos entregarlas a Francia ni a Alemania, nuestros rivales comerciales en el Oriente, lo que sería indigno y mal negocio. Tercero, que no debemos dejárselas a los filipinos. ¡Qué ocurrencia! Que no están preparados para autogobernarse y pronto sufrirían peor desorden y anarquía que en tiempos de España. Y cuarto, que no tenemos más alternativa que recoger a todos los filipinos y educarlos y elevarlos y civilizarlos y cristianizarlos. Y por la gracia de Dios hacer todo lo que podamos por ellos, como prójimos por quienes Cristo también murió. Y entonces volví a la cama y dormí profundamente, como un niño. Y a la mañana siguiente mandé a llamar al ingeniero jefe del departamento de guerra, nuestro creador de mapas, y le dije que pusiera a las Filipinas en el mapa de Estados Unidos. Y allí están, y allí quedarán mientras yo sea presidente. ¡Qué gran sujeto! Nota: 1 millón de civiles filipinos fueron asesinados por él. El cruzado cristiano William McKinley. Sí, 1 millón. Pero volviendo a Cuba, en 4 años pasó de ser un protectorado formal a una colonia no oficial de los Estados Unidos. Y esa seguía siendo su condición pasado medio siglo. Entrada la década del 50, mientras la gobernaba un tirano extravagante, Fulgencio Batista, sargento del centroizquierdista Partido Socialdemócrata, que ya había sido presidente por voto popular en los 40, pero que regresó al poder con un golpe de Estado, tolerado e inicialmente aprobado por la administración de Harry Truman. Batista era el gerente general de los negocios norteamericanos en la isla, incluida la mayor concentración de casinos y prostíbulos del planeta, regenteados por el AMPA y el crimen organizado de Nueva York y Chicago, Nueva Orleans y la Florida, destacándose por ejemplo la participación de Lucky Luciano y su ladero el mafioso judío Meyer Lansky, empleador del padre de Jeffrey Epstein, Seymour Epstein, y a su vez vinculado con el padre de Nancy Pelosi, que negoció con Franklin Delano Roosevelt un gran acuerdo entre la mafia y la Casa Blanca para combatir a los nazis. Todo un caso. El punto es que Lansky y Luciano se repartían a Cuba como su propio pastel. Pero a pesar de la corrupción, la facilidad de hacer negocios y el trabajo duro de inmigrantes y lugareños llevó a la isla a una posición de privilegio entre los rankings de la época. Era el país más rico de Centroamérica, con el 8º salario industrial más alto del mundo y un PBI per cápita igual al de Italia y superior al de la mayoría de naciones europeas. Este era el panorama cubano cuando 80 guerrilleros desembarcaron en 1956 en las playas del sur, cambiando de una vez y para siempre el rumbo próspero de su sufrida nación. En enero se cumplieron 63 años de aquella famosa revolución, que terminó con la toma del poder por parte de un grupo de treintañeros barbudos, todos ellos hijos de familias aristocráticas y burguesas que nunca habían trabajado y cuya formación militar era casi inexistente. Ernesto Che Guevara era un joven de la clase alta argentina, descendiente directo de Benito Lynch, el hombre más rico de Argentina y por lo tanto de Latinoamérica. Recibido de médico, Guevara emprendió un viaje sabático que lo llevó a unir fuerzas con el peculiar y locuaz Fidel Castro Ruz, hijo de Ángel Castro Argüiz, un inmigrante gallego devenido en rico terrateniente que hacía negocios millonarios con la United
United Fruit Company, el monopolio estadounidense de la producción frutal, que con apoyo íntimo de la Orden de los Jesuitas dominaba el destino de Centroamérica, sacando y poniendo presidentes, robando tierras a sus legítimos dueños y lanzando al mar a quienes le hicieran frente. No en vano, Fidel Castro fue educado en un colegio de los oficiosos jesuitas que gerenciaban la United en Cuba. Bueno, Fidel y sus hermanos, como Raúl, que le dijo en la cara a su gran socio y amigo el Papa Francisco que ambos eran jesuitas, cada uno a su manera. Vaya que se lamentan de ello los católicos cubanos perseguidos por la dictadura y los nicaragüenses actualmente acribillados y masacrados por los primos sandinistas en Nicaragua. Pero bueno, retomando el curso de nuestra historia, he de preguntarles si se imaginan quiénes tenían una importante posición accionaria en la United Fruit Company, y me refiero ni más ni menos que a la dinastía Rockefeller, quienes para variar también monopolizaban la extracción petrolera en el Caribe, y concretamente las dos únicas refinerías de la isla de Cuba, pertenecientes, no podía ser de otra forma, a su benemérita Standard Oil. A comienzos de los 50, un pool norteamericano había instalado 4 refinerías para procesar el crudo proveniente de Venezuela. Y aunque le dieron uso únicamente a 2, ambas sumaban la capacidad de producir 300.000 barriles diarios, lo que sobraba para abastecer las necesidades presentes y futuras de un país en pleno desarrollo. Sospechosamente, la revolución de Fidel no les tocaría un pelo, y Rockefeller nunca se privó de manifestar un enorme afecto hacia el dictador. De hecho, mientras Fidel preparaba su expedición revolucionaria en 1955, fue el líder latinoamericano que más veces se presentó ante el Council on Foreign Relations, el mítico CFR, un centro de estudio favorable al gobierno mundial, dirigido por el norte, que por supuesto dirigía David Rockefeller y su entonces ladero Henry Kissinger. El 25 de noviembre del 56, los hermanos Castro, Guevara y otros 80 hombres sin experiencia bélica ninguna zarparon de México a la isla en un yate estadounidense. My Grandmother, de allí Grandma, abuelita en inglés, y con el apoyo decidido de una élite más mafiosa e infinitamente más poderosa que Luciano y Lansky, partieron a enfrentarse contra el dictador Batista. E insisto, esta pareja de jóvenes idealistas apenas sabía disparar por obra y gracia de Alberto Bayo, un exiliado español 25 años mayor que ellos, que sirvió a Francisco Franco en la feroz represión colonial de España contra los marroquíes y poco más tarde luchó contra Franco, defendiendo sin éxito la República del Frente Popular, una autocracia socialista que quemaba conventos enteros con monjas dentro y asesinaba niños en Paracuellos. Toda una joyita. Y uno habrá de preguntarse, ¿por qué triunfó la revolución? Y es que tan solo en su primera escaramuza, en su primera batalla contra las huestes de Batista, los barbudos perdieron 3/4 partes de sus hombres. Y con los 20 que les quedaron, huyeron a refugiarse en la inhóspita Sierra Maestra. ¿Cómo diablos lograron que 3 años más tarde Batista huya de La Habana, dejándola en sus manos? Bueno, existen 3 respuestas y ninguna tiene que ver con el falso heroísmo que les arrogan los marxistas con iPhone del presente. Primera, que la sociedad local odiaba a Batista y el ejército no fue la excepción. Miles de militares, empezando por los marinos, eligieron pasarse al bando enemigo, algunos por razones nobles y otros porque Batista no compartía el botín de la corrupción más que con sus familiares y amigos cercanos. Segunda, los guerrilleros del movimiento 26 de julio negaban ser comunistas y no parecían una amenaza para la gente de bien. No existía vínculo alguno con la Unión Soviética e incluso sus proclamas prometían justicia, la defensa de la propiedad privada y el restablecimiento de la libertad de expresión. Todo un programa que granjeó simpatía y apoyo internacional. Incluso en los primeros meses después del triunfo, repitieron sin inmutarse la misma mentira ante las cámaras y la llevaron impertérritos a la sede de las Naciones Unidas. I know your words.
First of all, we are communists. And of course, I have said very clear that we are not communists. Very clear. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Por lo que tú vas a ver que el gobierno revolucionario no es comunista. I am not communism. I am not agree with communism. My acts prove. Y la tercera razón, la más poderosa y al mismo tiempo la más desconocida, es que el gobierno de Estados Unidos apoyó la gesta de Castro, tal como lo oyen. En el libro Che Guevara, A Revolutionary Life, John Lee Anderson documenta que en septiembre de 1956, tras reunirse con los Rockefeller, Castro emprendió un viaje secreto a través de la frontera entre México y Texas, donde se encontró con su antiguo enemigo, el expresidente cubano Carlos Prioso Carrás, quien desde su derrocamiento había estado vinculado a diversas conspiraciones para remover a su sucesor, a Batista. Ojo por ojo, Prioso Carrás había sido el responsable de entregar concesiones cuasi perpetuas a la Standard Oil de Rockefeller, y probablemente fue con su visto bueno que resolvió financiar a Fidel. Cualesquiera que fueran sus motivaciones, Castro salió de la reunión con al menos $50.000 de la época, más de $500.000 del 2022, aceptando el dinero del mismo hombre al que había acusado enérgicamente de traidor a la patria cuando era gobierno. No obstante, Yuri Paporov, un funcionario de la KGB que dirigía el Instituto Cultural Ruso-Mexicano, aseguró que el dinero que recibió Fidel no era en absoluto de Prioso Carrás, sino de la propia CIA, la inteligencia norteamericana, que logró convertirse en el principal sponsor de la revolución, más allá de los designios de David Rockefeller y su consultor y empleado favorito Henry Kissinger, que en aquella época estaba colaborando con la CIA en Harvard en el proyecto de control mental MKUltra. Fue la mismísima administración de Dwight Eisenhower la que estaba resentida por la fuga de capitales de Florida a Cuba, una panacea de la evasión fiscal, que estaba prosperando gracias a los norteamericanos, decentes e indecentes, que salvaban su patrimonio del expolio de los impuestos. Pero eso no fue todo. En 1958 Eisenhower en persona prohibió el suministro de armas a Batista, que en los papeles todavía era su aliado. Y un año más tarde, ya derrotado, el propio Batista aseguró a un entrevistador que sus informantes de la CIA le habían tendido una trampa. Le hicieron llegar información falsa para tranquilizarlo, mientras los rebeldes acababan de entrar a la capital. Para aquella Navidad, David Rockefeller ofreció una fiesta lujosa y multitudinaria en el Waldorf Astoria, a la que llamó sin ruborizarse Fiesta Cubana, y que inauguró brindando por el líder barbudo de los rebeldes y exclamando con alegre ebriedad que estaba conmovido por el florecimiento de una nueva era. Rockefeller celebraba y Eisenhower también. La mafia legal ganaba una pulseada contra la mafia ilegal. Los barbudos treintañeros, con su discurso de pureza jacobina, acabaron con los negocios de las bandas estadounidenses, dando fin al paraíso de lavado de dinero que inquietaba los corazones del otro lado del mar. Lo que los yanquis no sabían, pero tampoco les importó, es que esos mismos barbudos terminarían para siempre con cualquier resquicio de libertad sexual y con cualquier forma de diversión para los habitantes. Les recomiendo el documental Conducta Prohibida, que narra la peripecia de los pobres gays cubanos a partir de que el psicópata sanguinario, racista y homofóbico de Guevara inaugure los campos de concentración UMAPs bajo el lema sádico de "El trabajo os hará hombres". Esos campos sí que existieron, a diferencia de los que retrataba Hearst con su florida imaginación. Y qué casualidad, los Hearsts de hoy, la CNN a la cabeza, no te cuentan nada de lo que te estamos contando. El caso es que así fue como Fidel se hizo con el poder absoluto, y junto a él, Guevara, que se autodescribía como una máquina de matar, y le afirmaba a su padre en su correspondencia que realmente gozaba
exterminando a sus adversarios, que lo excitaba el olor de la pólvora. Y la luna de miel prosiguió, mientras los Castro recorrían la isla en la llamada Caravana de la Victoria, acompañado por el conductor de la TV norteamericana Ed Sullivan, en un show patético donde se llegó a definir al mayor de los Castro como un heredero de George Washington. La revista Life puso su rostro en la portada, tildándolo de académico valiente y líder libertador. Meses más tarde, Castro viajó a Nueva York, invitado por el gobernador Nelson Rockefeller, el hermano de David, y habló ante un escenario conmovido de 30.000 personas en el Central Park, para luego darse un paseo amistoso por el Capitolio y la Casa Blanca. Y no se abstuvo de visitar a su viejo amigo David, pasando directamente por su suntuosa mansión en el condado de Westchester, donde el magnate lo presentó a la High Society de Manhattan, los amos y señores de Wall Street. ¿Qué fue lo que ocurrió en esos encuentros? Un pacto del que no existen testimonios precisos y certeros, pero que la historia no tardaría en sacar a la luz. 3 años más tarde, en 1962, Castro no había llamado a las elecciones que prometió. Por el contrario, impuso una dictadura marxista de partido único, tras confiscar todas las propiedades de lugareños y extranjeros. Desde entonces y hasta ahora, se hizo imposible comer carne vacuna. De hecho, durante décadas hubo una prohibición explícita, como la que ahora sueñan países como España, Francia, Islandia, Canadá o los Estados Unidos. Y a los cubanos les quedó vedada para siempre la mera posibilidad de darse cualquier gusto o lujo por fuera de lo poco que pueda proveerles el mercado negro. Aunque claro, una indigencia masiva que disfrazaron con buena propaganda. Propaganda que ensalza, por ejemplo, la alfabetización total. Recuerdo haberlo discutido ni más ni menos que con Aleida Guevara, hija del Che, a la que le dije que de nada sirve que todos sepan leer si nadie puede elegir qué leer o qué escribir. Pero a los efectos de sensibilizar estúpidos, el agitprop castrista siempre es un éxito. Como ven, una sociedad pionera del no tendrás nada y serás feliz, al menos de cara a la foto. ¿Le suena de algo? Seguro que sí. Pero tiempo al tiempo. En aquel tórrido año 62, una disputa entre Kennedy y los Castro casi nos lleva a una guerra mundial nuclear, la famosa crisis de los misiles. Entonces, ¿qué demonios sucedió en apenas 3 años, entre el 59 y el 62, para que estos buenos amigos se conviertan en enemigos? Y una respuesta generalmente aceptada es por culpa de los políticos norteamericanos. Al cabo de pocos meses, el nuevo gobierno demócrata comenzó a presionar a Castro para que se transforme en un nuevo Batista. Pretendían elegir sus ministros y desplegar tropas norteamericanas para disuadirlo de cualquier intento de radicalización futura. Evidentemente, no estudiaron bien qué clase de mente criminal tenían delante suyo, y lo empujaron a convocar al canciller ruso Anastas Mikoyan, quien poco antes lo había llamado despectivamente un aventurero burgués. En un abrir y cerrar de ojos, aquel abogado nacionalista de familia acaudalada se abrazó al líder de la Internacional Comunista, Nikita Khrushchev, jurando ser por siempre marxista-leninista, aunque no había leído siquiera un solo tomo de la obra de Marx. Ironías del destino, tras 638 supuestos intentos de homicidio por parte de la CIA, nunca terminaron con la vida de Fidel. Aunque poco tardaría John Fitzgerald Kennedy de despedirse de la suya, justo cuando se negaba a entrar a la guerra de Vietnam. Coincidencias, ¿no? En fin. Desde entonces la isla se volvió el alojamiento exclusivo de todos los terroristas rojos latinoamericanos, con escenas tan peculiares como las de los montoneros argentinos, confiándole a Castro el dinero que obtuvieron del secuestro más costoso de la historia. 60 millones de dólares de la época, que recibieron a cambio del empresario Jorge Born, de los cuales, para su sorpresa, no volverían a ver ni un solo centavo. Camaradas, la nación está en bancarrota. No nos queda más que abandonar el comunismo. Yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. Señor presidente, 3 hombres vienen a verlo. Dicen que tienen un billete de $1 trillón. ¿Cosa más grande?
Así que la isla no está en venta. Bueno, al menos podemos vivir en su paraíso socialista. ¿Habla de dónde hacen esto? Exacto. Solo pedimos trato preferencial con base en mi gran fortuna. ¿Puedo ver? Puede ver con los ojos, no con las manos. Estamos entre amigos, caballero. Señor Burns, podemos confiar en el presidente de Cuba, ¿no cree? Bueno, démelo ya. ¿Qué le doy? Es increíble que haya corruptos peores que en Estados Unidos, pero lo vimos. Sí, yo también siento un renovado aprecio por la gran Norteamérica. La opresión y el hostigamiento son males soportables por vivir en la tierra de la libertad. Pero no crean que todos los poderosos del país del norte estaban decepcionados. ¿Se acuerdan de esas tertulias misteriosas de Castro en el living de los Rockefeller? Bueno, inmersos en el espeso humo del tabaco, establecieron un acuerdo para que entre las décadas del 60 y 70 el magnate yanqui le pagara $1 millón mensuales con el fin de que sus tropas protejan los pozos petroleros de la Standard Oil en Angola. Un alquiler desprendido del presupuesto que Rockefeller asignaba al programa de estudios cubanos del Centro de Estudios Latinoamericanos en Harvard. Misma institución, siempre patrocinada por Rockefeller, que financiaría la primera traducción al inglés de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Una causa notoriamente más noble, ¿no? A propósito, a través de las becas de la Fundación Rockefeller, y concretamente de este programa de estudios cubanos, cientos de empleados del régimen, especialmente médicos, han disfrutado de cursos gratuitos en la universidad más elitista del mundo, Harvard, que al común de los mortales le costarían cientos de miles de dólares por cabeza. De ahí proviene el secreto mejor guardado de la prestigiosa medicina cubana, y de aquel mismo bolsillo, del mismo sujeto que financió a dictadores de derecha como Pinochet y Videla, nacerían los institutos de investigación castrista, que según el régimen desarrollaron desde medicinas contra el SIDA hasta armamento de gran alcance entregado a los querubines de las FARC y otros antros. Porque para los Rockefeller vale más que para nadie aquel refrán que reza: a río revuelto, ganancia de pescadores. A su vez, los Rockefeller fueron de los pocos privilegiados que pudieron comerciar con la isla a pesar del embargo comercial. Sus empresas son las responsables de un negocio oculto que mueve aproximadamente $200 millones al año. Las exportaciones agrícolas. Les venden alimentos transgénicos con anuencia de Washington, algunos de ellos resultantes de los primeros experimentos de la Revolución Verde. Total, si algo sale mal, ningún cubano podrá demandarlos. Eso sí, cualquier otro empresario que se atreva a querer hacer algún negocio en la isla tendrá que lidiar antes con el tío Sam que con la propia burocracia comunista, a riesgo de terminar en la cárcel. Es que en palabras de Fidel, Washington se convirtió en el principal garante de su modelo, sostenido por soviéticos directamente y por norteamericanos indirectamente. El régimen de Castro transcurrió la Guerra Fría con penas para sus víctimas y glorias para sí mismo. Pero un día amaneció con una agria noticia: la caída del muro de Berlín. El colapso de 1989 fue el principio del fin de la Unión Soviética y de casi todos los satélites de su órbita roja. Todos excepto nuestra isla. ¿Cómo puede ser que desde entonces Estados Unidos haya invadido a su antiguo aliado Saddam Hussein, haya derrocado a Gaddafi, haya combatido contra sus antiguos socios los talibanes afganos y 33 años después del colapso del comunismo global jamás se hayan planteado siquiera desembarcar en la isla del Caribe? Una supuesta amenaza que tienen literalmente frente a sí, a apenas unos kilómetros de sus aguas territoriales, que de hecho surcan miles de personas que huyen del castrismo. En suma, esto es muy difícil de entender, pero como dijo el propio Castro, nadie protege al socialismo en Cuba más que los Estados Unidos. ¿Y usted no cree que la llegada de capitales extranjeros pueden de alguna manera minar eso que usted me está diciendo? Sí, tenemos que resignarnos a eso. Pero son los vicios que están acompañados. Hay
que acompañan el capitalismo y a la llamada economía de mercado. Por eso somos socialistas. Pero no obstante le van a tener que abrir la puerta a esa invasión, ¿entiendan? Espérate, no estamos protegidos por Estados Unidos. Pues Estados Unidos no quiere que invierta nadie allí un centavo. Luego, nadie protege el socialismo hoy en Cuba más que Estados Unidos. No quiere inversiones en Cuba. Y más allá del sarcasmo, tenía razón. Bill Clinton impidió cualquier tipo de apertura o liberalización cuando la isla se quedó sin el oro de Moscú, mucho antes de que aparecieran los petrodólares de Hugo Chávez. Todo esto impidió que se desarrolle una perestroika cubana y paradójicamente terminó fortaleciendo al régimen. Por supuesto, a expensas de los más débiles. Por ejemplo, los exiliados cubanos que estuvieron impedidos de enviarle dinero a sus familias. Y es que nunca les interesó cargarse a Castro. Sobre los 638 intentos fallidos, Bush padre, que fue director de la CIA y presidente a comienzos de los 90, confirmó que nunca quisieron matarlo. Y el motivo es claro. Él simbolizaba una presunta amenaza permanente a la seguridad nacional. Se convirtió en la excusa perfecta para mantener enormes negocios de la inteligencia, escuadrones dedicados íntegramente a la materia, como la guerra contra las drogas, diseñada desde el comienzo para no ganarse nunca. En resumen, las sanciones comerciales vulneran la libertad y la subsistencia de los isleños, pero no el régimen, que además ha reforzado su relato victimista con una nueva generación de funcionarios adoctrinadores que justifican todas las desgracias y todos los padecimientos que ellos mismos causan a partir del bendito bloqueo yanqui. Otro ejemplo paradigmático de la connivencia entre los dos sistemas es la prisión de Guantánamo, que durante esta dictadura atroz, la más larga de la edad moderna, permaneció en la isla sin mayores inconvenientes. Se trata de una cárcel estadounidense controlada por el ejército estadounidense, donde no rigen leyes de ningún país, pero que sin embargo el gobierno de Estados Unidos le alquila al de Cuba. Literalmente le pagan a la dictadura para mantener allí una prisión donde torturan brutalmente a los sospechosos, la mayoría de los cuales no han tenido ningún tipo de juicio ni de defensa. Una vergüenza absoluta en un pedazo de tierra donde se mezclan todos los pecados, los del peor rostro del capitalismo militar y los del único rostro del monstruo comunista. Otra metáfora de esta larga amistad encubierta resulta que el último encuentro oficial entre Rockefeller y Castro se haya dado a las puertas del nuevo milenio, en 2021, cuando David arribó a la isla acompañado de su nieto y una delegación de 19 personalidades financieras y políticas. Fidel lo agasajó con una espléndida cena, valuada en miles de dólares, donde surgió la famosa foto de sus manos siniestras estrechadas entre sí, acompañando el cruce de sus miradas llenas de complicidad. No obstante, Rockefeller no fue el único líder globalista que estableció un vínculo cercano. Más recientemente, Bill Gates hizo lo suyo, soltando millones de mosquitos genéticamente modificados, como parte de un presunto experimento para curar la malaria. ¿Recuerdan esta peculiar presentación donde el filántropo de gafas soltó mosquitos ante una audiencia aterrorizada? Now, malaria is, of course, transmitted by mosquitoes. I brought some here so you could experience this. We'll let those roam around the auditorium a little bit. There's no reason only poor people should have the experience. Poor people should have the... Now, malaria is... También lo soltó a gran escala en Florida, con ayuda de DeSantis, y en la Cuba de Raúl. Desde entonces se ha reportado un incremento sostenido de los casos de malaria en ambas latitudes, donde supuestamente estaba erradicada. Qué extraño, ¿no? No solo los oligarcas estadounidenses repararon en que esta joya oxidada del Museo del siglo XX estaba a precio de ganga para hacer con ella lo que se desee. El gobierno mundial de facto también lo advirtió. La Agenda 2030, por todos conocida, tuvo una predecesora, una etapa previa de preparación del terreno. Y me refiero a la llamada Agenda 15, o por su prórroga, Agenda 21, que en lugar de los 17 objetivos de subdesarrollo
insostenible, proponía a los países miembros una modesta lista de 8, los llamados Objetivos del Milenio. La Agenda del Milenio nació en el año 2000 y entre 2010 y 2015 se relevó el cumplimiento de las metas propuestas. Según su marketing, erradicar la pobreza extrema, lograr la enseñanza primaria universal, la omnipresente lucha por la igualdad de géneros, que sabemos que en realidad es la superioridad de un género sobre otro, pero no importa, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, aborto, combatir el VIH, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Por increíble que parezca, solo 3 países latinoamericanos aprobaron el examen de los revisores: la Nicaragua del dictador Daniel Ortega, el Ecuador de Rafael Correa y Cuba. Aplastaron, por cierto, en el ranking a naciones mucho más libres y crecientes, como Panamá, Costa Rica o Paraguay, o mucho más grandes e influyentes, como México, Colombia y Argentina. Cualquiera de ellas, todos lo sabemos, tenía mejores indicadores económicos que la isla, pero la ONU privilegió la inexistencia de una industria contaminante. Claro, porque no hay industria, la generalización del aborto gratuito y las políticas anticonceptivas, más el vegetarianismo obligatorio. Logros espectaculares para lograr una mejor calidad de muerte. Digo, de vida. En aquellos tiempos, otro paladín del globalismo disfrazado de patriota renovó su interés por la cuna de los habanos. Me refiero a Vladimir Putin, que en su primer año de gobierno se unió a Fidel para pedir el levantamiento del embargo comercial, que como sabemos es más una jugada retórica que una verdadera intención en la práctica. Como prueba de ello, días más tarde, Putin le rogó a Clinton el ingreso de Rusia a la OTAN, fiel a su estilo. En 2008, el lungo uniformado de larga barba le devolvería el favor a Vladimir apoyando a Rusia firmemente en la guerra de Osetia del Sur. Aquel año recibirían la visita del viceprimer ministro ruso, Igor Sechin, quien luego sería presidente de la monstruosa corporación estatal Rosneft, monopolio del gas, la cual, como el Saturno de Goya, saqueó y absorbió los activos de la privada Yukos, enviando a una gélida cárcel siberiana a su fundador y director, Mikhail Khodorkovsky. Sechin fue a la nación caribeña enviado por Putin para negociar y consiguió que las empresas rusas perforen en busca de petróleo en aguas nacionales, con un contrato estratégico de la mano de Chevron de los Rockefeller, y también se garantizó la extracción de níquel, altamente contaminante, pero que al parecer pasó debajo de los radares de los muchachos de la ONU. Poco después, Raúl Castro viajó a Moscú para solicitar un crédito de 20 millones para La Habana, más 25.000 toneladas de granos en concepto de ayuda humanitaria. A nadie le sorprendió que en 2014 los Castro reconocieran a Crimea como parte de Rusia, puntapié del conflicto que derivó en la actual guerra de Ucrania. Bruno Rodríguez, su canciller, que había sido uno de los custodios de las plantas petroleras de los Rockefeller en Angola, habló de la hipocresía, los dobles raseros y la agresión de Washington y la OTAN, condenando el derrocamiento popular del gobierno del asesino putinista Yanukovych en Ucrania y acusando a Occidente de conjurar contra la paz y la estabilidad del planeta. Putin llegó a La Habana aquel mes de julio con la intención de limpiar el 90% de la deuda de 35.000 millones de dólares que la isla había acumulado con Moscú, y anunciando nuevos acuerdos de inversión energética que le conferirían, atentos, el control parcial del sistema eléctrico. Este renovado imperialismo ruso no resulta disonante para los miembros del partido, que fueron intoxicados desde niños con publicidad soviética. Como producto de sus películas, hubo generaciones enteras de niños caribeños que se llaman Vladimir, Ludmila, Igor o Iván, que miraban en sus escasas y precarias televisiones
rusas dibujos animados, que eran conocidos en la isla como muñequitos rusos. El patriarca Kirill, millonario líder de la iglesia ortodoxa, socio de Putin, coleccionista de relojes de oro, terrateniente y dueño de fábricas, también se le dio por visitar La Habana en 2015. ¿Y saben en qué contexto? Lo hizo para plegarse como copiloto de la visita estelar del Papa Francisco, artífice del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre la isla y la Casa Blanca. Un trabajito que el Ocupa del Vaticano perpetró hombro a hombro con Joe Biden, su fiel aliado de la primavera católica, que por entonces oficiaba de vicepresidente de Obama. Luego de reunirse con Kirill en el aeropuerto de La Habana, Francisco instó a ambas partes a seguir avanzando por ese camino, el de la integración obscena, del corporativismo despiadado y del socialismo caníbal. Eso sí, rechazó reunirse con las Damas de Blanco, un movimiento pacifista que reúne a esposas, madres, abuelas, hermanas y novias de presos políticos, desaparecidos, torturados y asesinados por el castrismo. Las damas, católicas en su gran mayoría, quisieron saludarlo en la Catedral de La Habana, pero en un acto canallesco tan característico suyo, el non sancto pontífice les torció el rostro y pidió a sus guardaespaldas que las retengan. ¿Y a quién podría sorprenderle? En julio de este año, Francisco dijo: tuve muy buenas relaciones humanas con gente de allí, y también lo confieso con Raúl Castro. Y luego expresó que Cuba es un símbolo. Sí, un símbolo de que el infierno es aquí y ahora, y el diablo eres tú, cabrón. Después de sus vacaciones caribeñas, Francisco viajó a Washington, donde estuvo a los besos y abrazos con Biden y con la congresista Nancy Pelosi, la misma que ahora quiere una guerra mundial contra China. Ambos lo escoltaron a la sede neoyorquina de la ONU, la misma donde Castro y Guevara negaron ser marxistas, y en la cual el papa peronista, argentino advenedizos si los hay, presentó con bombos y platillos la Agenda 2030, que para él vale mucho más que los 10 mandamientos, que se ha encargado de transgredir uno a uno durante su larga vida. 2 años más tarde, Obama sería reemplazado por Donald Trump, que encontró en los votos de los hispanos republicanos de Florida un gran incentivo para reinsertar el embargo, y aún con mayor dureza. El mes de su victoria electoral, noviembre del 16, Fidel descendería al Averno, si acaso existe, y 4 meses más tarde lo seguiría el buen David. Pero Raúl Castro aprendió muy bien las mañas de su hermano, y en 2019 se plegó al foro de Davos. Literal, los marxistas trasnochados se entregaron a los brazos abiertos del Foro Económico Mundial. Rodrigo Malmierca, ministro cubano de Comercio Exterior, partió a su cumbre suiza, en busca de capital extranjero que ayude a diversificar y sostener la paupérrima economía de su país. Malmierca afirmó que la isla atrajo más de $6.000 millones gracias a sus gestiones ante los tecnócratas billonarios. Buena parte de ese dinero se explica por lo que ya les dije. El atraso de Cuba es el futuro que quiere vendernos Klaus Schwab, alumno de Kissinger e íntimo amigo de Putin. Schwab, que tiene en su oficina una estatua de Lenin, elogió la drástica caída de las cantidades de ganado desde el comienzo de la revolución. Antes de la llegada al poder por parte de Fidel, en el 59, la isla contaba con 6 millones de cabezas vacunas, mientras que actualmente, con 60% más población, apenas reúnen 4 millones de vacas, y todas pertenecen al Estado, ya que ni siquiera sus legítimos propietarios pueden sacrificarlas sin su permiso. Aquí las vacas son tan sagradas como en la India, no les puedes tocar ni las pezuñas, comentó a la BBC una pastora lugareña que prefirió mantener el anonimato por miedo a represalias feroces. El sacrificio de ganado fue tipificado como delito en el 79, con el primer código penal de la revolución, y en el 87 se amplió al de caballos, que los cubanos desesperados
carneaban para paliar el hambre. Durante los 90, el sacrificio de ganado fue el delito más frecuente en los tribunales de la isla, y se llenaron las cárceles de personas que pecaron con querer darle algo de alimento a sus hijos famélicos. En La Habana se realizaban hasta 5 juicios diarios por este motivo. Realmente no había comida, y la carne se convirtió en una suerte de oro rojo. Los campesinos amarraban a las vacas a las vías férreas o las soltaban en la autopista nacional, porque de este modo el animal oficialmente había muerto en un accidente y podían comérselo. Este fenómeno alimentó al Santo Mercado Negro, única esperanza de los oprimidos del mundo. Mientras estos días arduos nos remiten a los pasajes más oscuros de Macondo y sus 100 años de soledad. Or the Darkness Episodes of 100 Years of Solitude. Foretaste of Uncle Rockefeller. El año de la firma de la Agenda del Milenio, 1999, trajo consigo un aumento en las penas al sacrificio de ganado. Desde entonces, el que vende, transporta o comercia con carne es sancionado de 3 a 8 años de prisión. Pero no es el único dato que agrada a los tiranos globalistas. Otro es el crecimiento demográfico, o mejor dicho, el decrecimiento. La isla ostenta una de las menores tasas del planeta, la peor de América Latina, y para 2021 arroja un maravilloso 0.1% negativo, la senda soñada por el gran reinicio, extinguir a nuestra especie. Y todo esto en medio de la más ecológica pobreza. Mientras Cuba era en el 59 antes de los Castro, la nación americana con más electrodomésticos por habitante, superando a Estados Unidos, Canadá y Argentina, hoy es el piso del ranking mundial, por debajo de los países más castigados de África, por debajo incluso de Palestina y de Corea del Norte. Pero todavía falta un último sueño húmedo que une a 2 entusiastas promotores del modelo castrista, el de Davos con el de Moscú. En 2020 el foro de Davos se asoció con el gobierno ruso y juntos ejecutaron una simulación de ataque cibernético mundial que tuvo como objetivo ideal a la industria financiera. Protagonizaron el evento Klaus Schwab y el primer ministro de Putin, Mikhail Mishustin, acompañados a su vez de Hermann Gref, presidente del Sberbank, el banco más grande de Rusia y también de Europa, en la misma línea del evento 201, que predijo la sopa china apenas 40 días antes del primer brote en Wuhan. Y en este caso acompañaron la iniciativa al Cyber Polygon del Foro Económico Mundial, Amazon, Microsoft de Bill Gates, Hitachi, IBM, el Banco Santander de Ana Botín y Soros, Bank of America, Itaú, JP Morgan Chase de los Rockefeller, Mastercard, Swift y PayPal. El simulacro constó ni más ni menos que de un ataque ruso que dejaría sin internet ni electricidad a Occidente, mientras se pirateaban los datos de las cuentas bancarias de medio planeta. Los objetivos declarados eran inmunizar a internet con anticuerpos digitales para proteger a la sociedad de ciberataques y desinformación, alentar una fusión más estrecha entre corporaciones y gobiernos, ¿cómo no?, y proveer de esta forma soluciones rápidas para cualquier crisis, ya sea de ciberseguridad, de cambio climático o de cuestiones sanitarias. La misma palabrería de siempre. Al año siguiente, el 9 de julio de 2021, se repitió el evento, también en Rusia. Y el problema de la energía fue justamente una de las causas que determinaron las manifestaciones cubanas del 11 de julio, 2 días después de esta edición del Cyber Polygon. Las mayores manifestaciones en décadas, que se prolongaron hasta este año 2022 y que sacudieron las grandes metrópolis de la isla, como Santiago y La Habana. Los asusa la crisis alimentaria y energética. Alimentos controlados por los Rockefeller, energía controlada por Rusia. Y todo esto aconteció mientras Schwab y su amigo putinista Gref hablaban de la necesidad de renovar todos los aspectos de la sociedad moderna, desde la educación hasta las condiciones de trabajo, preparando a los hombres y mujeres para conformarse con menos a cambio de una vida mejor. Actualmente lo que vemos en Cuba es una crisis generalizada con los constantes y prolongados apagones de energía, que sigue con las recomendaciones explícitas del Foro de Davos y que ya se ha aplicado en Sri Lanka. La diferencia es que Sri Lanka no tiene 60
60 años de experiencia totalitaria, y por eso su presidente Rajapaksa tuvo que huir desesperado de la furia de sus habitantes. Ahora, tras los incendios, la situación en la isla caribeña es tan grave que algunas localidades solo cuentan con electricidad durante 1 o 2 horas por día, en tanto que la mayoría de los hogares del país no tiene o incluso nunca ha tenido conexión a internet. Además, los apagones empeoran la de por sí deteriorada economía de la isla, golpeando al turismo, al transporte, al comercio y al consumo, mientras las autoridades testean minuciosamente la reacción social y las Naciones Unidas evalúan la gestión tecnocrática de la crisis, una crisis generada. Este calvario se suma a la escasez de jabón y medicamentos. Frente a un gobierno atado de pies y manos, Díaz-Canel no tiene cartas para jugar. Pese a las dimensiones del fuego, solo había 3 helicópteros disponibles que intentaron apagar el siniestro con agua de mar, según informó el propio sitio Cuba Debate. Estas misteriosas llamas han exacerbado el principio de hambruna que atraviesa la isla, en coincidencia con la mayor preocupación del Foro Económico Mundial en la edición de este año, en la cual Svein Thor Holster, CEO del grupo de fertilizantes Yara International, dijo que 276 millones de personas enfrentarán el hambre dura y severa, el doble que hace 2 años, y que solo puede esperarse una multiplicación exponencial. El siniestro cubano se agrega a una lista increíblemente larga de incendios, accidentes aéreos y explosiones que en el último año han acabado con más de 16 fábricas alimenticias en Canadá y Estados Unidos. Y ahora se suman otras tantas en Europa, como la planta de alimentos de Bill Gates. Pero el broche de oro final para esta hipótesis escalofriante sobre la autoría del apagón cubano es que el petróleo que generó el incendio proviene de la Rusia de Putin, y la gestión de seguridad del traslado y almacenamiento estaba a cargo de los rusos. Concretamente, fue hace apenas 3 semanas que desembarcó en el puerto de Matanzas el buque cisterna con 700.000 barriles de fuel oil provenientes del puerto ruso de Ust-Luga, el triple de la carga habitual, algo que nadie quiso, nadie pudo explicar por qué. Ahora les pregunto a ustedes, amigos, ¿qué piensan de todo esto? ¿Será la trágica suerte de los cubanos la que tendremos que sufrir todos nosotros en los próximos años? Pueden dejarlo en los comentarios. Te agradeceré que le des like a este video y lo difundas en todas tus redes y grupos. Y aún más, si contribuyes con nuestro servicio periodístico a través de la opción unirte de YouTube o desde los links que figuran en la descripción y el comentario destacado. Aprovecho para decir una vez más, ¡viva Cuba libre! Y les envío un fuerte abrazo a todos los mártires que la sueñan cada noche. Ahora sí, sin más, me despido hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.